El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa con una figura queridísima por todos, figura internacional, nuestro demoledor, Carlos Vicente Tenorio Medina. Hoy, ya no solamente el demoledor, goleador de la tricolor y de varios equipos ecuatorianos como Liga de Quito y mucho más, y a nivel internacional, por supuesto, en varios continentes, sino hoy también presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, donde está haciendo un trabajo destacado, valga decirlo. Hoy lo comentábamos también en el programa Punto de Vista con nuestros contertulios, que está haciendo un trabajo destacado hasta ahora de lo que lo vemos desde afuera, a Carlos Tenorio. Pero empecemos dándole la bienvenida a Carlos y agradeciéndole por el tiempo en el Personaje del Viernes. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, Andrés. Un saludo muy cordial, un abrazo de gol a la distancia a todos los radioyentes, seguidores de Atalaya. Siempre va a ser un gusto, ¿no? Te escuchaba al inicio de tu intervención, de todas las cosas, elogiando al demoledor. Pues yo los elogio a ustedes porque siempre digo que donde hay gente que divulga una imagen, una información, es lo que lo hace a uno famoso. Entonces, Andrés, es mutuo el cariño, el abrazo y el agradecimiento, y creo que eso es lo que uno hoy trata de llevar a otro escenario, ¿no? Hacer las cosas bien y a seguir aportando en la sociedad un crecimiento. Carlos Tenorio nació en Esmeraldas, Ecuador, el 14 de mayo de 1979. ¿Cómo empieza esa carrera futbolística y siempre fue goleador? ¿Cómo empieza en sí los primeros años como futbolista? Bueno, Andrés, primero felicitarte. Creo que siempre lo he dicho, este tipo de tertulias son las que llevan a que la gente tenga un conocimiento diferente de la persona más adelante. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos guiamos desde el ámbito público exitoso de la persona, y eso no te garantiza más adelante hacer muy buenas gestiones. Entonces, yo vengo de un espacio muy humilde, nací en la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, barrio San José Obrero Alto, y alto mismo porque vivía casi que al término del cerro, ¿no? Pero contento de una familia numerosa, alrededor de 23 hermanos, pero creo que más allá de la cantidad 23, de hermanos... 23. Sí, 23, mi estimado Andrés. 23, mi estimado Andrés. Ya 2 no están con nosotros, 3 no están con nosotros. Ya creo que Dios les tocó la puerta. Pero bueno, continuamos. Pero dentro de todo esto, Andrés, más allá de lo numeroso de la familia, lo importante es que sí rescatamos algo que es fundamental: los principios y valores, ese trabajo fuerte, ese trabajo rígido de una madre dentro de un hogar para que sus hijos se direccionen, ¿no? Entonces, yo creo que empecé jugando en las canchitas de tierra, del lado de esas escuelas unidocentes en su momento, ¿no? Con esa barriada, pero siempre claro de saber de que cuando uno ya entra a esa convivencia con la sociedad, uno tiene que irse ya planificando, soñando qué quieres hacer más adelante, ¿no? Y yo creo que me fui pegando y arrimando bastante a la parte deportiva. Siempre fui atleta, siempre fui un tipo atlético. Desde la escuela, desde el colegio, participé en el atletismo, 100 y 200 metros. Eso era lo que representó la velocidad y la potencia de Carlos.
Y así me ganaba la vida trabajando en el mercado, cargando canasta, trabajé en construcciones, ¿A qué edad siempre era también eso? buscando la forma. Yo creo que eso siempre fue de los 10 años en adelante, ¿no? 10 años adelante. Tocaba apoyar el hombro, claro, tocaba apoyar el Claro. hombro para ayudar en el Imagínense, una hogar. familia de 23 hijos. Imagínate, pero siempre digo, ¿no? Hoy uno está vivo y se puede sentir orgulloso de saber de que lo que Dios me dio la oportunidad de ser mejor. También ayudó a que mi familia cambiara su estilo de vida y yo creo que eso es importante. Entonces, vengo de un espacio muy vulnerable, Andrés, en resumidas palabras, pero Claro. con valores, con ideas claras, concretas, y yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Y hoy soy orgulloso de que he podido vencer hasta mi edad. Soy todos los obstáculos que la vida me ha presentado, los he podido vencer con esa firmeza, con la honestidad, con la seriedad y la transparencia y disciplina necesaria que necesita el ser humano. O sea que, Carlos, tú eras atleta, velocista también. Sí, claro, participé dentro del atletismo en la parte intercolegial. La verdad que no continué porque es un espacio bastante complicado, ¿no? No siempre tienes el Sí, apoyo hasta que no llegas a consolidarte, pero es eso verdad. me llevó a mejorar mi velocidad, mi potencia, que fue, es y será siempre el fuerte del demoledor, ¿no? Que es algo por donde viene la frase del demoledor, ¿no? Por esa velocidad, por esa potencia, esa Ajá. destreza que me caracterizaba, que me caracteriza. Claro, porque siguen jugando ustedes bastante fútbol, entiendo, entre los ex seleccionados, ¿no? Sí, yo creo que esto esto es un vicio, Andrés, Claro, claro, y así esto es. solamente se termina el día que uno se muere, entonces uno no puedes ver un espacio ahí vacío y ya piensas en que tiene que estar allí en contacto con el balón, que tan feliz nos hizo a muchos de nosotros. Obviamente, imagínate, o sea, eso va a llevarlo hasta el final, ¿no? de los días y en buena hora, porque es algo muy sano y que deja ejemplo. Ahora, vamos a lo siguiente. Carlos Tenorio es además un hombre culto, que se expresa bien, que cuando habla, no solo en esta Su entrevista, reflejo, mi estimado Andrés, su reflejo. muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera jugar fútbol como usted. Así, Yo ahí quisiera sí ser ya también periodista estuviéramos. como usted, pues, Andrés. Ah, bueno, pero sí lo hiciste muy bien en el Mundial. Estaba comentando que estuve en Estados Unidos algunos días por un chequeo médico y veía las transmisiones de Telemundo, también las escuchaba digamos, por el celular, las seguía también. Y en los partidos de Ecuador y otros, el equipo de Telemundo que sale por todo Estados Unidos, de Andrés Cantor y otros, lo tenían ahí al Ah, demoledor Carlos Tenorio y lo ensalzaban y decían bien el demoledor y en los comentarios muy, muy buenos, como que fuera un entrenador, Carlos Tenorio ya a esas alturas. ¿Cómo ves? no, mi estimado Andrés, yo creo que en la vida el ser humano tiene que ir aprendiendo siempre lo positivo y de lo negativo también se sacan cosas buenas. Y escuchar siempre, no tanto elogios, pero sí esa buena postura de gente que nació, que estudió, que vive, que es la experiencia del periodismo, eso también lo ayuda a uno a crecer, ¿no? Uno trata de hacer lo más correcto posible, pero creo que lo que lleva a hacer sentir firme al ser humano es su transparencia, es tu hoja de vida, porque cuando no tienes nada que esconder, lo hiciste durante toda tu carrera, creo que eso también te hace desenvolver, te puedes equivocar en mencionar alguna frase, alguna palabra, pero no va con malicia, ¿me explico? Entonces, yo creo que uno siempre trata de dejar un mensaje positivo para el presente y futuro, ¿no? De la sociedad. Claro, esa es la gran verdad. Pero hablemos un poquito del Mundial. ¿Cómo es ir de comentarista con la selección de Ecuador, que es la selección nuestra, ¿no? Jugando, ¿no? Porque yo escuchaba los comentarios de Carlos Tenorio y obviamente además había el plus de que había jugado y conocía las ligas de Qatar. Sí, sí. Qatar es uno de los países. Yo en sí jugué en todo el Golfo, jugué en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes y en Qatar. Pero En Qatar los fue el país tres. en donde me desenvolví por la mayor cantidad de tiempo. Sí, ídolo histórico en ese país, Uh -huh. el extranjero mayor ganador de la historia de ese fútbol. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, Andrés,
cuando te toca estar del otro lado de un escenario que te tocó vivir como actores principales, hay una adrenalina diferente, ¿no? Por ahí no es lo mismo ir a participar de ese escenario como comentarista sin haber jugado fútbol, pero siempre te vas a colocar como si estuvieras allí, como que quieres empujar la pelota. Entonces, son sensaciones y momentos que a veces uno dice, no es que sean diferentes, pero sí hay diferente presión, ¿no? Porque también tienes la presión de que quienes te representan en este momento, que son los chicos que ahora son la cara visible de la selección, también llevan ese cargo, porque nosotros en su momento pudimos avanzar hasta octavos de finales con la selección. Entonces uno trata de que esos chicos sobrepasen esos límites, hoy con la actualidad, con una tecnología avanzada, pero creo que es lindo porque estás comentando, estás analizando algo que lo viviste de cerca y no lo haces como crítica, sino como apoyo también y en parte corrigiendo cualquier error que uno cometió y uno quisiera que los chicos no lo cometan. Muchos autógrafos de lo que veíamos en las imágenes de Telemundo te pedían, ecuatorianos y otros chicos de otros latinos, ¿no? De otros países, ¿no? Sí, porque me tocó la oportunidad también de desenvolver mi fútbol en diferentes países también de Sudamérica, como Brasil, un país que creo que es el quinto país más grande del mundo. Del mundo. Estuve en Bolivia y después siempre las selecciones que ya te toca representar torneos mundialistas y por eso dice la palabra, ¿no? Mundial, vas a estar en el ojo de todo el mundo y más cuando haces una muy buena presentación, quedas en la retina de cualquier país, de cualquier lugar y después compañeros que vas teniendo. Eso hace de que cuando te toca viajar a cualquier país, eso se vuelve a revivir porque no hay más de uno que te dice, ahí va Carlos Tenorio, regálame un autógrafo o una foto o para mi sobrino y que uno lo hace siempre con el cariño y el aprecio y el respeto de siempre. Eh, Fue en el Vasco da Gama de Brasil, en el Bolívar de La Paz, ¿no? Sí. Ídolos de sus países, ¿no? Y en el caso de Brasil, de su estado también. Sí, por supuesto, equipos muy grandes, muy representativos en cada uno de sus países, como lo es el Bolívar. Igual en el Golfo Árabe, los equipos que tuve son los equipos mayores representativos de ese país. Y lo lindo de todo esto, Andrés, es que cuando uno ya agarra la parte profesional y te va involucrando y te vas empapando en la disciplina, más allá de lo que puedes marcar en la historia como futbolista, dejé muchos legados como ser humano y eso es lo que hoy mantiene uno la puerta abierta de saber de que puedes llegar y ser siempre recibido y aportar desde una opinión, desde cualquier espacio, ¿no? Entonces, creo que es lo que tienen que ir aprendiendo hoy los chicos. Y eso es lo que me deja tranquilo, de que tengo muchos amigos que me dejó el fútbol y que puedo decir amigos, muchos conocidos, pero sobre todo marqué la palabra del respeto y gracias siempre por donde entré y salí, ¿no? Claro, eso realmente es lo principal. O sea, entra por la puerta grande y salir por la puerta grande, como lo está diciendo Carlos. Que estoy viendo que lo primero fue pasar, y mira, uno a veces la memoria pues es frágil, fue pasar en efecto al fútbol de Arabia Saudita. Yo pensaba que primero había sido a Qatar, más bien primero fue al SAT, o ¿cómo se llama el equipo Al de Nasser, al Nasser de Arabia Saudita. Al Nasser, ¿no? Sí, sí, En Arabia Saudita. mi primera salida, bueno, no era lo que verdaderamente me esperaba, pero fui un jugador que tiene una historia muy peculiar y muy diferente a la de todos los jugadores ecuatorianos, ¿no? Por mi forma de cómo aparecí en el fútbol y cómo tan rápido me posesioné a nivel nacional e internacional. Pero creo que eso también se debe a la dedicación, al trabajo, al apoyo externo de tus compañeros, el querer aprender, el querer ser mejor todos los días. Y salí a Arabia Saudita, un país que tenía total desconocimiento, pero que también jugaba muchísimas cosas en mi vida, el cambiar mi estilo de vida, en el aspecto económico, en el aspecto personal, crecer, aprender otros idiomas, empaparme en otras culturas, y creo que fue lo más lindo que me pasó en la vida, ¿no? Claro. Tomar decisiones en el momento, porque no siempre las oportunidades están allí para cuando uno las requiera, y tomé una decisión en la cual eso me ayudó a crecer muchísimo, ¿no? En la parte intelectual, seguirme preparando, y creo que lo que estos países árabes en general es lo que hoy representa la personalidad, el carácter,
de Carlos Tenorio en todos los aspectos, mi estimado Andrés. Estimado Carlos, en el primer partido, Ecuador contra Qatar, en la transmisión, estábamos todos emocionados, pues, ¿no? Para que gane la selección, pero, y obviamente ganamos, pero una de las cosas que sí nos sorprendió y escuchaba en tus comentarios era como que a la selección de Qatar no hizo una presentación en el Mundial como se esperaba, y quizás esto del entrenador español los llevara y los tuviera 6 meses sin poder volver a sus casas, jugó en contra de las aspiraciones del anfitrión, porque hubiera parecido como que la selección de Qatar no era lo que todos esperábamos, habiendo sido campeón de Asia y todo. Yo siempre hacía fuerza para que lo que se escuchó de que el Mundial sería en Qatar, daba la vida porque el partido inaugural fue Ecuador-Qatar y las cosas se dieron como las pensaba, ¿no? Pero el momento que Ecuador, con todo el recorrido, con esa excelente selección de jugadores jóvenes, tenía que pasarlo por encima a Qatar. Bueno, en el fútbol no se sabe qué va a pasar, pero creo que por todos los escenarios nosotros llevamos ventaja. Ellos, siendo locales, tampoco no es un país tan futbolero que vive la adrenalina del fútbol tan a fondo como nosotros, y Ecuador llegaba a ventaja, ¿no? Entonces creo que el haber ganado ese partido, más allá de que por primera vez se rompe el celofán de que una selección anfitriona pierda su partido inaugural, pero yo creo que era eso de esperarse, ¿no? De que Ecuador iba a salir adelante el primer partido, no había que hacer mucha Claro, fiesta era de parte esto. de nuestro presupuesto, ¿no? Ganar ese Exacto, partido. yo creo que esta selección, claro, yo creo que esta selección, independientemente de cualquier cosa, yo creo que se esperaba mucho más, se esperaba mucho más. Para mí, lo voy a decir, es la mejor selección que tiene la historia del fútbol ecuatoriano, porque nunca antes habíamos visto una selección con tanto jugador a nivel internacional siendo protagonistas en sus clubes, y yo creo que se esperaba más. Le ganamos a Qatar, es verdad que para muchos chicos es una vitrina, pero creo que nosotros tenemos que pensar ya más allá de. Ecuador no es primerizo en las Copas del Mundo y no podemos quedarnos solamente en ser participativos. Yo creo que ya Ecuador debe pensar más ganador, porque el pensar más ganador nos hace ganador también como país, a todos, independientemente directo o indirecta. Entonces, creo que la selección pudo haber dado mucho más. Estamos blindando mucho a los chicos desde acá. Yo creo que tenemos que ser un poco más, porque eso va a ayudar a mejorar a los chicos, porque si no, vamos a quedarnos siempre con tenemos buenos jugadores, pero la realidad es que eso no nos hace avanzar, mi estimado Andrés. Claro, no ser conformistas, es un buen punto. Y yo te iba a preguntar, ¿esta selección es mejor que la del 2006 de Alemania? Sí, yo creo que para mí sí, en diferentes momentos. Creo que en la etapa de nosotros había muy buen equipo, pero un equipo que se conformaba con la gran mayoría de jugadores nacionales. Los pocos que estaban en eso ayudó, pero y jugadores jóvenes, ¿no? Y esta selección de hoy, nunca Ecuador ha tenido tantos jugadores representativos en Europa, siendo titulares, pasándola bien, jóvenes. Sí. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a ser un poco más críticos, pero no en el aspecto de querer destruir, sino críticos en decir, Ecuador no puede salir a hacer una caravana por clasificar al Mundial. No, eso no nos hace crecer. Ecuador tiene que empezar a salir porque fuimos semifinalistas de una Copa del Mundo, porque fuiste campeón de una Copa América, porque eso te lleva más allá de no a mirar solo el árbol, sino el bosque. Y creo que ustedes dirán, Carlos es un poco polémico. No, eso no es ser polémico, porque si ya tienes una selección que ha dado un pasito dentro de la Copa del Mundo, creo que los que vienen tienen que seguir avanzando y progresando, porque eso es crecimiento para todos. Y eso creo que lo que ha hecho que uno a veces haya llegado más allá de, porque siempre hay que sentirse ganador, independientemente con quién te enfrentes, mi estimado Andrés. Me parece que esa es la mentalidad ganadora y que se sintió además en el 2006 cuando no solo que clasificamos nítidamente a la segunda fase, a los octavos de final, sino que pudimos haberle ganado a Inglaterra. Todos recordamos ese palo de Inglaterra, claro. Carlos de Montevideo, un gran partido. Yo lo vi junto a Carlos Torres Garcés, recuerdo, y a Rodolfo Piñeiro,
que estábamos en la Una transmisión, claro, un histórico del fútbol, por supuesto. el Palillo Torres Garcés, y decía, Ecuador está jugando mucho mejor, está jugando el primer tiempo, segundo, bueno, obviamente ellos tenían grandes jugadores y nos metieron ese tiro libre, pero de Beckham, pero, o sea, a lo que voy es que Ecuador no tenía ningún temor, más bien lo contrario, ¿no? Una personalidad en la cancha. Y ahí está lo que Sí, tú yo creo dices, ¿no? De aspirar a más. claro, y eso pasa, ¿sabes por qué pasa, Andrés? Si tú te das cuenta, nosotros tenemos una muy buena selección. El problema es que estos tipos de, de compromisos, porque esto es un compromiso, no puede estar solamente en la mano el 100% de chicos. Ahí hay un descontrol. Nosotros teníamos una selección en el 2006 muy bien consolidada entre jugadores experientes, jugadores experimentados y jugadores jóvenes. El caso del Toño Valencia, del mismo Alejandro Castillos. Entonces, eso hace de que el joven no se relaje. Hoy, ¿qué es lo que pasa? La Federación Ecuatoriana de Fútbol, a veces nosotros, por tener un protagonismo más como dirigentes, nos olvidamos de que lo que primero que tenemos que consolidar es el grupo y son los chicos que nos van a representar. Entonces, dejamos muy suelto a los chicos. ¿Eso qué hace? De que los chicos se envuelvan más en lo externo, en las redes, se vayan deslindando de la presión y del compromiso que es hacer las cosas bien en selección. Entonces, esperemos que se tomen correctivos y que se sumen más jugadores experimentados, pero jugadores que aporten, no tanto en lo futbolístico, sino las cosas que van fuera del campo para que el jugador siga siendo profesional, que esa disciplina no solamente sea cuando estás convocado a la selección, sino que empiecen a entender de que se debe aprovechar al 100% lo que verdaderamente nos hace bien a todos. Entonces, creo que eso es lo que hay que corregir en la selección, o que los chicos en cada concentración puedan convivir con los experimentados, que llames a 2 o 3 jugadores históricos del fútbol ecuatoriano y que empiecen a charlar con los chicos para que ellos estén bien claros de que acá representan a la selección, no a un club. Y cuando representas a tu selección, estás en los ojos de un país en donde uno sabe que tienen calidad, pero falta esa convivencia con gente que te aporte desde una realidad y conocimiento real, ¿no? Correcto, vamos a ir a la pausa, primera pausa en el personaje del viernes con el demoledor Carlos Tenorio, que está con nosotros, que nos ha dado unos minutos, presidente de la Asociación de Fútbol del Ecuador. Y quiero decirlo así, enfáticamente, gran comentarista en el Mundial de Fútbol, en serio, no solo por los partidos de Ecuador, sino el análisis de los otros equipos, y no lo hizo en cualquier cadena, bueno, sino en la cadena Telemundo, que es a nivel de Estados Unidos, que son millones y millones de latinos mundial, que lo ven allá. Así por eso es Telemundo. Y por eso es Telemundo, y además ellos pusieron como dicen, aplicación, como dicen, esta app, y toda la gente los veía en la aplicación. La cadena, ahí me enteré yo, no sabía, había sido comprada por NBC, que es un monstruo mundial, y entonces tenía una aplicación de Peacock, y pero por todos lados lo tenían, en las gasolineras, en todos lados tenían, no solo en los televisores. Así es que lo digo porque fui testigo de eso, así que excelente el nivel de comentarios de Carlos y del resto de sus compañeros en el Mundial, dicha transmisión. Había un equipo bastante grande, de diferentes escenarios, jugadores, entrenadores y jugadores de alta trayectoria. Y no solamente me lo ha dicho Andrés, lo he recibido ya por mensajes de gente que vive en Centroamérica, y muy bien, las felicitaciones, porque la verdad fue un mundial en donde la misma empresa como Telemundo, el presidente, el vicepresidente, todo el equipo, rompieron récord. Dice que rompieron récords que nunca antes, y eso la verdad que nos hizo sentir feliz a nosotros. Dice que fue un mundial en donde rompieron todos los récords. Increíble, mira. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. No se olviden que se pueden suscribir a nuestro canal Radio Atalaya 75, nuestro canal de YouTube. También estamos por el Facebook, Radio Atalaya 680M. Y este programa se transmite hoy 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y se reprisa el domingo a las 7 de la mañana. Volvemos inmediatamente con más. Muy amables por seguir con nosotros
en sintonía de esta edición muy, muy especial del personaje del viernes con el goleador ecuatoriano Carlos el Demoledor Tenorio, que como bien dice, pues dejó récords de goles en el fútbol en el Medio Oriente, en donde estuvo tanto en la Liga de Qatar, en el Al-Sadd, como en Arabia Saudita, en el Al-Nasser, y también entiendo que estuvo más adelante en Emiratos Árabes Unidos, Carlos, ¿no? Sí, en Emiratos Árabes Unidos también el equipo se llamaba Al Nasser, como el de Arabia Saudita. Son nombres bastante repetitivos porque van bastante aunados a nombres de la familia real, ¿sí? Siempre estos nombres representan algo de la cultura árabe. Ajá. Por ejemplo, Al Nasser, ¿qué es un apellido? ¿Qué significa? Sí, bueno, Nasser sí es un nombre, Nasser. ¿Sí me explico? Entonces después ya le agregan el al como para identificar, pero Nasser es un nombre árabe que creo que está dentro de la historia de personas representativas de lo que es la historia de cada uno de estos países. Nasser. ¿Cuál de las dos ligas es más competitiva, digo actualmente, la de Qatarí o la de Saudí? No, la mejor liga dentro del Golfo es la Liga Saudí. Arabia Okay. Saudita es la mejor liga dentro del Golfo y una de las mejores en Asia. Claro, por eso preguntaba, ¿no? Y se notó la participación de la selección saudí, ¿no? O sea, realmente que la sorprendió a Argentina y que tuvo mala suerte en otros partidos, pero se nota lo que dice Carlos Tenorio. Incluso, por ejemplo, allá está dirigiendo nuestro conocido Gilson de Sousa. Dirige en uno de los equipos de Arabia Sí, Saudita. sí, sí. No en la Sí, hay capital, porque muchos sudamericanos, han pasado muchos sudamericanos. muchos jugadores, ¿no? Y muchos técnicos sudamericanos. Exacto, y muchos técnicos sudamericanos. Creo que es una liga que de a poco se están dando a conocer al mundo, quieren involucrarse más. Todo esto también es una cadena, ¿no? Política, yo creo que lo político va en todos lados, lo económico, entonces son países que tienen una muy buena infraestructura y lo que ellos están buscando por medio de esta herramienta, que es el deporte, abrirse. Esto fue más la idea del Mundial, que la gente conozca lo que es Qatar, se involucre en la cultura árabe y podamos ahora sí empezar a familiarizarnos todos. Yo creo que es una forma muy inteligente y creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Que el fútbol, que nos puede ayudar a ser más visible, nos vaya involucrando en el tema del comercio y en las culturas, que esto es algo muy lindo, ¿no? Por supuesto. Y se rompen mitos de que allá Por no se supuesto. puede porque el calor, porque además la cultura y la religión, entonces se rompen estos mitos y ya la gente que va dice, oye, allá todo está bien, más bien es fabuloso, o sea, una apertura impresionante. Y creo que quieren pedir incluso las Olimpiadas del 2030, o sea, todo eso, ¿no? Es una Sí, gran yo creo cosa. que esto también hace hace de que las personas o los seres humanos entremos nuevamente en lo que verdaderamente, en lo que sinceramente debe manejar. Dejar de ser oyentes, sino más descubridores. Entonces, ahora después del Mundial, nosotros descubrimos, bueno, no, yo ya tenía más o menos la idea, pero mucha gente descubrió personalmente y tiene una opinión desde una realidad de qué es la cultura árabe, de qué es la cultura musulmana, de qué son estas costumbres. Y yo creo que lo mejor del ser humano para tener una opinión clara es teniendo la vivencia y el conocimiento real desde una base, ¿no? Y este mundial creo que despejó muchísimas ideas y eso es lo lindo. Clarísima tu definición, clarísima. El equipo de Cristiano Ronaldo es otro, el nombre también es de otra persona así importante. No, justo ese es el equipo en donde yo fui goleador, Ah, en donde este es el tengo marcada mismo. historia en ese equipo. Exacto, justamente ese Ya, equipo, ahí también pasaron después un par de ecuatorianos como Otilino Tenorio, que hoy ya no está entre los vivos, lamentablemente. estuvo Huila. Entonces, ese equipo yo marqué historia también, ahí fui goleador en ese equipo. Ajá, es el que está Cristiano Ronaldo, el Al Nassr de Riyadh.
es justamente en la capital de Arabia Saudita. Ah, mira, yo iba a preguntarte y de pronto se me cruzó en la mente, ahorita no es el mismo nombre, pensé sí, parece que, ok, es el mismo equipo mira, qué dato tan interesante, no solo interesante, histórico. Y ahí jugó entonces Otilino. En Qatar más bien el que jugó fue el Chucho Benítez, ¿no? Sí, en Qatar estuvo el Chucho Benítez, estuvo Cristian Lara también. Cristian Lara. Eh, eh, pasaron, no tuvieron mucha trascendencia, no, pasaron un poco desapercibidos porque no pudieron hacer un trabajo mucho más amplio, ¿no? El contrato fue muy corto, no les fue tan bien, pero sí tiene su nombre en estos países árabes. Claro, bueno, la adaptación no siempre es igual, ¿no? Esa es la verdad. Carlos Tenorio, ahora, luego de su etapa de futbolista, que falta bastante por hablar, la verdad, de la etapa de futbolista, pero pasemos a la etapa post ya profesional y ahora como presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. ¿Cómo así acepta esa designación? ¿Cómo ingresa a la dirigencia que es tan importante del gremio al que siempre se ha pertenecido? Bueno, Andrés, yo creo que a medida que uno va emprendiendo camino y vas poniendo en práctica todos tus sueños, toda tu planificación como ser humano, tú te vas proyectando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más lindo del ser humano para aterrizar con el conocimiento completo debe ser estar en algo en donde sabes que lo puedes hacer bien, tienes la experiencia y el conocimiento. Entonces, yo creo que ver que un gremio de futbolistas que está fundada de 20 y pocos años, nunca hizo un trabajo con miras a respaldar verdaderamente al jugador. A veces los seres humanos tenemos que parar con eso de actuar por emoción y no por convicción de lo que quiero hacer. Lo mío va más por convicción y por una obligación y una responsabilidad que tengo de haber jugado al fútbol y ver tanta vulneración de derechos, tanto irrespeto a un escenario en donde mucho, porque creo que sin el jugador de fútbol no hay protagonismo de ningún dirigente, de ninguno de nosotros. Pero No, ¿qué pues pasa? Uno así tiene que es. empezar, Sin el jugador de fútbol no por hay fútbol. supuesto, No hay por fútbol. supuesto, entonces hay que empezar a conocerte, a revisar toda tu trayectoria, tu hoja de vida, porque en los escenarios en donde uno va, tiene que tener esa transparencia de saber de que si mañana tienes que pararte a hablar de los jugadores, de cómo manejar una familia, tienes que tener una familia consolidada. Cómo hablar de ser exitosos, tienes que haber tenido. Entonces, eso es lo que te lleva mañana a decir, bueno, acá no voy a centralizarme en la opinión de quienes no tienen el conocimiento, sino que lo hacen por el fanatismo, y eso es normal. Pero cuando ya te metes y te centras a un conversatorio con personas como usted, mi estimado Andrés, porque ya vas empezando y vamos conociendo el por qué estoy allí. Entonces, Ajá. empecé a hacer una reestructuración para darle una cara visible al gremio, una reestructuración que no ha sido fácil. A 2 días voy a 2 años, pero 2 años de estar feliz. ¿Por qué? Encontrar un gremio en donde no tengas ni siquiera una oficina en donde poder reunirte, yo creo que eso es Terrible. lo Claro, más terrible. triste que puedes encontrar. Hoy el gremio tiene oficinas y oficinas propias, y yo creo que desde allí ya parte tu seguridad. Después, plantear o replantearnos todo, porque nuestro fútbol ecuatoriano, en vez de ir de menor a mayor, está viniendo de mayor a menor. Entonces, he utilizado siempre el lazo del diálogo. Lo he hecho por vía correo electrónico, personalmente a todos los dirigentes, para poder replantearnos y llevar políticas deportivas que sean reglamentadas para que mañana de parte y parte tengamos compromiso para que esto se vea reflejado en el que el jugador se comporte como profesional con una disciplina. Algo que para muchos dirigentes les ha caído mal, porque esto siempre pasa cuando, mi estimado Andrés, cuando tú estás haciendo las cosas mal, pero nadie te hace la competencia, pero cuando alguien entra a hacerte la competencia, no porque quiere incomodarte, sino porque quiere tratar de que algo que beneficia no solamente a los futbolistas o al dirigente, sino a toda una sociedad, y que no se está viendo así, allí ya empiezas a pensar de que uno es
el que causa el conflicto. Y no es así. Y la gente que me conoce lo sabe. Y pelear o defender los derechos de los seres humanos, porque el jugador antes de ser deportista es un ser humano. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Sentándonos, armando mesas de diálogos para poder ver en qué nos estamos equivocando. Si nosotros desde acá estamos aceptando nuestro error y lo he hecho público ante los organismos internacionales como lo es FIFPro Internacional, que es quien respalda las asociaciones de los futbolistas en el mundo, ¿para qué? Para que la suspensión que nosotros tenemos de nuestra membresía sea escuchada, porque ellos también han sido parte de las irregularidades que se cometieron en su momento en el gremio de futbolistas. ¿Por qué les digo esto? Porque FIFPro Internacional entrega unos recursos y todo recurso no puede ser entregado solamente por FIFPro. Todo recurso tiene que ser entregado, pero tiene que tener una fiscalización de quienes lo entregan. Entonces, la reglamentación de FIFPro es muy clara. Dice, cada año tienen el deber y el derecho de enviar a un vedor para certificar de que todas las cosas se están llevando de acuerdo a lo que manda el estatuto y el reglamento de FIFPro con los recursos. Algo que nunca existió. Entonces, si nunca se aplicó el reglamento, hoy no puedes venir a juzgar a quienes sí queremos hacer las cosas bien, y este es un llamado que lo hago porque al Mundial fui por reunirme personalmente con el presidente de FIFPro Internacional, el señor David Adganzo, la cual tuvimos una conversación. Me manifiestan siempre, sí, Carlos, estamos tomando en cuenta, la cual creo que ya es momento de que ellos asuman su responsabilidad. Y pedimos encarecidamente lo más pronto posible el gremio de futbolistas del Ecuador sea escuchado, y he ingresado nuevamente al organismo internacional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el apoyo de ellos para que los dirigentes en el fútbol ecuatoriano, de una vez por todas, puedan parar con el que si el gremio está suspendido de FIFPro, nosotros nos hacemos de la vista gorda. FIFPro Internacional es un tema aparte. Los temas que se discuten en el país se van a discutir en el país porque nosotros somos organismos reconocidos por el Estado ecuatoriano, manejados por el Ministerio del Deporte. Por eso tenemos un estatuto avalado, y eso es lo que la gente a veces está tratando de confundir. Nuestro compromiso con FIFPro no tiene que ver nada con los despropósitos que hoy se vienen manejando desde quienes manejan nuestro fútbol, algo que no se lo vamos a permitir. Quien les habla es una persona totalmente clara, con conocimiento, para poder hoy sentarme en una mesa y poder plantear políticas deportivas. Ojo, Andrés, políticas deportivas es lo que necesitamos nosotros para poder llevar una línea discursiva que permita que el jugador, así como se le defiende sus derechos, tenga sus obligaciones claras, y si mañana el jugador comete errores dentro o fuera del campo, tiene que ser sancionado. Soy el primero en levantar la mano, porque yo ya lo he dicho, yo acá no estoy para ser defensor de uno ni de dos, sino de aunarme al fútbol. Y si el fútbol es una herramienta que nos beneficia a todos, pues tenemos que llevarla con la transparencia que nos permite estar bien, mi estimado Andrés. Claro, estaba viendo, mira, hay cosas que uno aprende, mi estimado Carlos, sobre FIFPro. Se escribe FIFPRO. Ajá. Tiene su sede en Holanda y en efecto, como tú dices, David Adganzo es su presidente, y bueno, tiene un comité ejecutivo, secretario general, y entre los miembros, dice, hay 66 miembros, y no está Ecuador. Está suspendido Ecuador. Claro, nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque las irregularidades, el mal manejo del gremio, que somos sinceros, nadie de quienes estuvieron en el gremio nunca trabajaron en beneficio de crear una asociación fuerte. Pero el pasado no necesita pedirle permiso al presente, y acá no va a regresar. Pero sí hoy que tenemos una reestructuración y que empieza con quien les habla, porque mi hoja de vida la he puesto en consideración para defender algo que por mucho tiempo también me llevó sacrificio, dedicación, para poder dejar un camino libre para los que vienen atrás. Y no vamos a permitir que los dirigentes piensen que son los protagonistas principales y pueden hacer a su conveniencia lo que se les venga. Entonces, esto no es hablar de que haya una disputa o una pelea, no, al contrario. El diálogo es el mejor amigo de una mediación para resolver los problemas
que venimos aquejando. Pero veo que para muchos dirigentes, sobre todo para el presidente de la Liga Pro, el señor Miguel Ángel Or, que le he hecho un llamado por escrito a que esta resolución de los 8 del incremento de jugadores foráneos debe de tener una explicación. Hasta el día de hoy no la hace, y cuando veo muchísimos comentarios, unos, a ver, aquí va a haber gente a favor o en contra, tienen todo el derecho, pero sí, nadie puede tratar de desviar el tema cuando es un tema que los representantes legales somos los únicos que podemos sentarnos en una mesa para poder plantear diferentes tipos de direccionamientos para que después se vean reflejados en el resto de los dirigentes y desde el otro de los jugadores, mi estimado Andrés. La verdad es que la decisión es muy polémica. Personalmente, sin ser yo periodista especializado en fútbol, creo que tiene razón Carlos Tenorio y que no tiene la razón la Liga Pro. Lo dijimos desde el principio, desde que fue durante el Mundial, porque dijimos, bueno, ¿y dónde van a salir ahora los jugadores ecuatorianos? Si ya no pueden jugar ni aquí. Pero hay otros colegas y amigos, por ejemplo, aquí en la radio en Atalaya, Alfonso Pocho Hart, que dice, no, mira, esto sí es bueno. Entonces, ese debate debió haberse hecho antes, pues. No tomar la decisión y entrar luego a lo que estamos actualmente. La Liga Pro debió haber abierto el debate antes y sentarse con la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Me parece que era lo lógico y lo racional. Andrés, yo creo que esta es una tertulia racional y que debemos tener. ¿Por qué pasa esto? Uno se va dando cuenta muy simple y la gente va analizando en dónde está la traba. ¿Por qué justamente tienes que tirar una resolución, un 27, siempre buscando el momento en donde la gente se distraiga? Pero esta era una resolución que era difícilmente pase desapercibida. Entonces, lo que tú acabas de decir, a ver, las personas tienen diferentes criterios y tienen todo el derecho, pero esta resolución era una resolución que iba a tener un sinnúmero de resistencia, de controversias, porque tiene que tener una explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros nos dejamos llevar más por el fanatismo, por el hincha, y estos temas no van allá. Yo les pregunto algo. ¿Por qué cuando el Estado da una resolución? Hay muchas resoluciones porque tenemos nuestra propia autonomía. No es que tienen que pedirnos permiso, pero sí hay resoluciones que cuando ya le tiras agua al ventilador y te va a mojar, por supuesto vas a decir, me estás mojando. Y si te estás mojando es porque algo no está bien. Entonces, cuando yo pregunto, si tú vas a tirar una resolución que hablan de tanta transparencia y que la Liga Pro, a ver, no podemos defender lo indefendible. A ver, la Liga Pro maneja los derechos del fútbol ecuatoriano, pero yo pregunto hasta el día de hoy que el fútbol recibe el primer recurso y el recurso principal para el sustento de los clubes es la televisión. Y la televisión, ¿por qué da recursos a los clubes? Porque hay un derecho de imagen que es la cara del jugador, porque eso es lo que la gente compra. No nos olvidemos de ahí. Entonces, antes que no habían los recursos, Ecuador llegó a muchos más espacios, porque cuando Liga de Quito fue campeón de la Libertadores, no siempre. Hoy está Independiente, perfecto, se respeta, pero me basta decir a mí que ahora que están los recursos, el jugador ecuatoriano es caro y que traigo jugadores. A ver, hay un sinnúmero de respuestas, de medio explicaciones de los dirigentes que no tienen pies ni cabeza. Entonces, cuando aparece el gremio hoy con una persona, con una postura en firme, para que busquemos una medida, porque no se trata de la resolución, mi estimado Andrés, se trata de la forma y el irrespeto de cómo tú puedes involucrarte en los escenarios laborales que le pueden competir a los jugadores ecuatorianos, sin dar una explicación. Puede que el incremento de los 8 extranjeros dé resultado, pero yo te pregunto, ¿pensaste? Puede que no sean los 8, que sean 10, pero dame una respuesta. ¿En qué nos beneficia? ¿Vamos a ser campeón de la Copa América? ¿Vamos a ser campeón del mundo? Porque acá se está diciendo, es que Independiente tiene muchos jugadores jóvenes. Esta resolución no afecta al jugador joven. Los jugadores juveniles tienen sus propios torneos y ellos venden sus jugadores desde sus torneos juveniles. Esto pasa en todo el mundo. Ahora, lo que sí perjudica, y los jugadores de 25, 26 años, que ahora resulta que quieran ganar un poco más, yo aplaudo que el jugador ecuatoriano sea caro. ¿Sabes por qué? Porque la economía que genera el país se distribuye dentro del país, es mejor para nosotros.
Pero esta resolución lo único que hace es que los recursos se fuguen más y nosotros los ecuatorianos, ¿qué hacemos? Sin menos oportunidades. Entonces, hemos planteado con los capitanes de los clubes, hemos planteado nosotros un reglamento. Perfecto, si hay clubes que pueden contratar 10, 20 jugadores porque quieren gastar recursos, perfecto, pero reglamentemos esto. 4 jugadores extranjeros en cancha y el cambio extranjero por extranjero. ¿Para qué? A mí me parece claro. ¿Y qué han dicho Exacto, los capitanes de los clubes? ¿Están de acuerdo? No. O sea, esa es la mejor opción porque me baso a la explicación que, entre comillas, la dio el presidente de la Liga Mayor y 2 o 3 dirigentes que nunca jugaron al fútbol. Dicen, esto va a levantar el nivel del fútbol. A ver, ¿cómo vas a levantar un nivel del fútbol en donde estás metiéndote al sedentarismo? Contratas a 8 extranjeros. Yo como extranjero, me da igual si juego o no, hay 8, voy a jugar. Pero si tú pones 4 extranjeros en cancha y el cambio extranjero por extranjero, todos los días van a tener una disputa los extranjeros contra extranjeros para ver quién es titular, quién se muestra en el fútbol ecuatoriano. Y los ecuatorianos van a tener los otros 7 cupos para también ver quién es titular y va a haber un muy buen fútbol, porque estamos hablando de que hay una disputa en todo y un respeto a todo el mundo. Pero cuando me dices que incrementas de 6 a 8, y por ahí escuché de la Federación Ecuatoriana en una conversación que tuvimos, Carlos, no tiene lógica porque antes eran 6 y ahora 4. Yo pregunto, nosotros estamos planteando, pero si tú no te sientas al diálogo, ¿cómo yo puedo saber si lo que tú estás dando? Porque yo sí estoy buscando lo correcto, que creo que lo primero era lo que decía Andrés, hay que socializar y hay que ver, porque esta es una resolución que va a causar revuela, pero como aquí estaban acostumbrados a que el gremio, que nunca hizo nada, porque hay que decir las cosas como son, nunca hizo nada, acá nos los metemos al bolsillo, pues estamos equivocados. Si queremos verdaderamente transparentar muchísimas cosas, tenemos que sentarnos para plantear políticas públicas, primero nosotros los ecuatorianos, después nos unimos a los reglamentos internacionales, porque los reglamentos internacionales son totalmente aparte, porque mismo nosotros, estando, siendo miembros de FISPRO nunca iba a meterse en este problema, porque no tiene nada que ver con ellos, es un tema que le compete al Ecuador resolverlo. Local. Entonces, claro, es de los jugadores ecuatorianos. Por supuesto, Andrés, entonces mucha gente opina sin tener conocimiento. A ver, FISPRO exige una apelación para conocer qué pasó con los recursos que se le entregaban a la asociación, que nunca se dijo, pero yo claro lo he dicho, $260,000, que creo que es lo que se dice, porque nunca dejaron documentación, nunca me hicieron una entrega de acta de rescisión para ver, y eso ya demuestra la mala administración que ha habido, pero eso no me interesa. Entonces, Andrés, nosotros ya hicimos nuestra apelación, pero mi apelación va de acuerdo a lo que hoy queremos hacer como gremio, a empezar desde cero, porque si nos vamos a poner de que queremos saber qué pasó con los recursos, pues hermano, tiene que FISPRO ser el principal responsable de que esto no se haya llevado como es, porque ellos nos entregaban los recursos y por qué nunca se registra el reglamento de año a año, verificar de que se esté llevando las cosas y que esto sea entregado al jugador. Entonces hoy yo tengo que cuidar mi hoja de vida y el trabajo muy bueno que estamos haciendo, porque hoy sí tenemos un gremio, que ustedes lo ven en las redes, tenemos todo. Entonces los dirigentes saben qué es lo que pasa, que ahora que tienen una persona que sí quiere trabajar para que mejore el jugador, para que el jugador se capacite, para que el jugador se maneje mejor como profesional y conociendo quienes hablan, porque quien les habla es una persona que no tiene mancha en su hoja de vida y eso es lo que les incomoda. Pero no los voy a dejar así por así, porque voy a exigir que nos sentemos para empezar a plantear políticas deportivas, mi estimado Andrés. No me voy a dejar confundir. Me parece muy válido, Carlos. Y además, tú no solo en el Ecuador, sino conoces a nivel internacional cómo funciona esto. Y yo aquí estaba haciendo una reflexión. Hoy por hoy, el fútbol ecuatoriano, cuyo principal, pongámoslo de esta manera, ingrediente, los principales actores son los futbolistas, pues obviamente, si no, no hubiera el fútbol. Está el fútbol ecuatoriano manejado por los dueños de los derechos. Está manejado por supuesto, Gol TV, por el canal del fútbol, por
el que tiene los derechos de por acá y a los jugadores que son los que verdaderamente hacen el espectáculo, no tienen vela en ese entierro. No, Ahí, sencillamente, y ahora se dice, ganan mucho. Así también dicen de los medios que transmitimos fútbol. Dice, ganan mucho. Pero entonces, ¿por qué no les piden a los que realmente ganan, que son a los que tienen los derechos? A ellos deberían de ir. Allá es donde Andrés, está donde debería enfocarse la dirigencia. Andrés, yo creo que lo que la gente tiene que entender de que todo ser humano gana lo que genera. Así Entonces, es. cuando hay que sentarnos, nosotros tenemos que saber, a ver, ¿qué genera el jugador de fútbol? ¿Cuánta riqueza genera el jugador de fútbol? Entonces, cuando nosotros vemos que los jugadores en Europa ganan millones y millones de dólares, el jugador en realidad no está recibiendo ni el 10% de lo que le generó al club. Porque yo te pregunto, ¿cómo es que la persona que me administra gana menos que la persona que ha sido contratada? Yo pregunto, Andrés, pero sí estamos en el derecho de exigir parte de lo que nosotros generamos y no es que se esté pidiendo, no, entonces yo te pregunto, ¿cuántas clínicas deportivas para que los jugadores que mañana no tienen club se puedan atender? Ninguna. ¿Cuántos jugadores se quedan sin club y no tienen ni siquiera un recurso? ¿Por qué? Porque no hay capacitaciones y es porque mientras más los tengan al jugador con la venda atada a los ojos, pero hoy sí hay alguien que está para defender los derechos, para capacitarlos, para prepararlos, para que mañana cuando dejen el fútbol no tenga que andar el jugador que generó tantos recursos, que aportó tanto a la sociedad, tenga que andar mendigando. Eso es lo que a veces nos duele a nosotros como dirigentes cuando nosotros buscamos que haya una equidad. Y eso solo se va a resolver cuando nos sentemos en una mesa, lo voy a repetir 1000 veces, políticas deportivas que a veces te dicen, no, después las llevaremos a una mesa, a una asamblea, pero el fútbol es privado. Y los primeros que tenemos que organizarnos somos nosotros para después poder plantear ante una asamblea, ante el Estado. Pero las políticas deportivas las tenemos que plantear en una mesa, en donde haya un gremio transparente, y se los he dicho, si ustedes necesitan algo, visiten las oficinas del gremio, quieren documentación, pues ahí la tienen. Acá yo no estoy para hacerle daño ni al dirigente ni al jugador, pero sí para que entiendan de que la transparencia para ser exitoso está aquí. Esta cara que está aquí y este representante es el que me dé el apoyo, los capitanes, los futbolistas, que en su momento fueron perjudicados por su propio gremio. Y hoy yo me he convertido en la voz de aquellos jóvenes que no van a opinar nunca porque tienen el miedo y están atados a la presión de dirigentes que tienen amedrentados a sus jugadores, que si dicen alguna cosa, pero acá les digo, no deben sentirse amedrentados porque hay un contrato de por medio, un contrato que no dice que hablar o exigir tu derecho, la palabra derecho, por eso se llama derecho, es personal. Pero esa palabra derecho va unada dentro de tus obligaciones, que eso es lo que nosotros hacemos, pero tiene que ser un trabajo mancomunado, Andrés. ¿Cuáles son los ingresos? ¿De dónde recibe ingresos la Asociación de Futbolistas del Ecuador? Bueno, todas estas instituciones como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entre comillas, porque hay que hablar, nos tienen como organizaciones sin fines de lucro, pero es por donde más se genera el recurso. Entonces, nosotros tenemos varios convenios, hay muchas cosas. La Asociación de Futbolistas es quien maneja el derecho de imagen de los futbolistas. Algo que en su momento los clubes han tratado de confundir al jugador poniéndole una pequeña cláusula en el contrato de que son los dueños de tus derechos. A ver, los clubes, esto para que quede bien claro, los clubes tienen todo el derecho de manejar las partes publicitarias, que se las lucen los jugadores con las camisetas, pero lo que va del rostro nos compete a nosotros. Por eso se llama gremio de futbolistas, quien cuida de los derechos, y el derecho de imagen del jugador lo defiende el gremio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso nos genera a nosotros recursos. Segundo, tenemos un convenio con la Federación que desde paso felicito, que también le hice varios llamados, ya nos sentamos, estamos ejerciendo ya una línea de diálogo para armar un convenio diferente, no al que había anterior, para poder ver beneficios de parte y parte, que me parece bien. Después, los jugadores deben pagar una afiliación. Yo suspendí la afiliación hasta el día de hoy, que voy a cumplir 2 años, la suspendí. ¿Sabe por qué? Porque los jugadores pagaron afiliación y quienes administraban sus recursos nunca le dieron ninguna respuesta y todos estos recursos se perdieron.
pero también le echo culpa al jugador, porque no es justo que a mí me digas, pago una afiliación y nunca me presentes un modelo de qué vas a hacer con mi dinero. Entonces, hoy yo dentro de esta reestructuración, el rato que empecemos a plantear una aportación, tiene que ser una aportación que ya esté totalmente clara de qué se va a hacer. He exigido hacer una asamblea dentro del gremio. ¿Para qué? Para que la estructura que yo voy a dejar, porque téngalo por seguro, quien mañana tome las riendas del gremio, todo debe ser consultado con la asamblea. Y si el que entra como representante legal toma algún recurso o hace uso de lo que tiene el gremio sin autorización, debe ir preso. Debe ir preso porque el recurso del jugador debe ser utilizado para beneficio del jugador que mañana cuando se retire tenga una atención médica, tenga un departamento clínico donde atenderse, tenga sus beneficios, porque para eso aporta. Y lo otro, los recursos que se reciben a nivel internacional cuando los tengamos, tienen que ser socializados y llevados a consideración a los jugadores. ¿Por qué tengo que esconder eso? Algo que nunca se vio. Y me quieren decir a mí que Carlos no está haciendo nada, por el amor de Dios. Sí, por eso dicen que no hace nada, porque eso estaban acostumbrados a vulnerar los derechos, a negociar con el representante legal y que los jugadores ponían su demanda y les cobraban. Y otro punto importante, ¿cómo es posible, mi estimado Andrés, que tu propio gremio te cobraba tus defensorías de litigio? Eso no lo vi nunca. Y cuando ingresé al gremio les dije, es la última vez que escucho que el gremio le cobra un peso al jugador por defenderlo. Es un derecho y para eso tenemos abogados de planta que se les paga para que defiendan los derechos de los futbolistas dentro de las cámaras de mediación, de resolución de disputas, que tienen que ser paritarias, tanto de los clubes como de los futbolistas. Algo que los jugadores nunca eso sabían. Se estipula, me imagino, en los siempre. Contratos, ¿no? Eso se estipula Exacto. Cuestiones por arbitrales, supuesto. ¿en dónde son? Exacto, por supuesto. Entonces, como nunca capacitaron al jugador, a ver, el gremio siempre está cosas y los recursos de ellos, pero yo acá no estoy para eso. Es una pena y que me entristece porque yo fui parte del sacrificio, como lo dije en su momento, y aquí vamos a luchar juntos. Entiendo que se haya perdido la confianza del jugador, pero ellos me escuchan siempre. No hay una persona en el país que no haya visto a Carlos luchando por esta resolución, y muchos piensan que el tema de Carlos es la resolución de los 8 extranjeros. Ese es un tema puntual nada más. No, hay otras cosas más importantes que debemos nosotros aplicar. Primero, por lo menos que el fútbol, hoy que recibe un recurso directo de derecho de imagen por la televisión, no le atrases el salario al jugador. Ahí están. Lleva tantos años la Liga Pro, y que me diga que presenten los roles de pago. Hay cientos de jugadores allí que todavía les debe 2 meses. Y entonces yo te pregunto, ¿de qué te quejas ahorita que supuestamente son transparentes? Por lo menos eso que hagamos. Paga poco, pero cúmplele, porque el jugador tiene una familia detrás. Es un trabajador, como cualquier otro trabajador. Obligaciones, tiene que pagar sus servicios básicos. Entonces yo te pregunto, Andrés, ahí está, vamos, no hablemos del bien va a ser cuando empecemos de los jugadores. Eso es decir, esto nos va a hacer bien. No tirar una resolución para meter el negocio de cientos de empresarios para que la plata se vaya y después inventar, es que el jugador extranjero es barato. O sea, yo fui extranjero, o sea, estás jugando con mi inteligencia. Por el amor de Dios, Andrés, no vengamos con esta mentira. Simplemente digamos, incrementar el cupo extranjero nos va a ayudar a nosotros a hacer la fuga de divisa y más rentabilidad para los bolsillos. Hagan lo que quieran con su dinero, pero no jueguen con la vulnerabilidad y el desconocimiento de los futbolistas, hombres y mujeres. Ojo con esto. Y esto es un tema que lo tenemos que socializar con la federación, porque es el ente rector del fútbol ecuatoriano. No me vengan a mí que la Liga Pro, lo conversé con ellos y tenemos que sentarnos los tres. Y de no ser así, la Liga Pro tendrá que salir del fútbol ecuatoriano, porque la federación debe de tomar casos en el asunto. Porque si no, yo te pregunto, ¿cómo es que no mostramos a los jugadores que van a representar la selección mayores y mañana queremos decir que el incremento? No me vengan con esta locura. Y otro tema, Andrés, perdón que me alargue. Si hay un club en el país que hoy tiene una muy buena infraestructura y que está haciendo las cosas medianamente bien, es Independiente del Valle. Pero en la resolución, el señor Miguel Ángel Or dice, 19 clubes votaron a favor. A ver, le voy a mencionar. Orense, que es un equipo
entre comillas, chico, Tasha, tiene allí el mismo Liga de Quito, pero de 19 te mencioné 4. Y los otros 15, mencióname otro club que verdaderamente los recursos que recibimos hoy por el derecho de imagen de televisión lo estén aplicando en los chicos. Los chicos están en condiciones, pero que dan pena, lástima. Entonces yo te pregunto, ¿para qué me piden los recursos? ¿O para qué piensan que...? Entonces, demuéstrame Ya. que los 19 clubes sí trabajan con la formativa. El único que está haciendo un trabajo es Independiente, Liga, y me ¿Y van a... cuál fue el club que no votó? Sí, hubieron cinco, 2 abstenciones y 5 que no votaron, pero no se va a eso, no se va al caso. Todos van a votar a favor, ¿sabes por qué? Porque eres quien les entrega los recursos, pues. Pero no trates de decir que los clubes están a favor de la Liga Pro. No, ¿qué te pasa? Simplemente las cosas se van a dar bien o van a dejar de escuchar a Carlos, de luchar a los jugadores cuando esto se lleve a una mesa de diálogo. Y lo he hecho siempre O sea, con la educación. yo he escuchado este argumento, Carlos, y lo voy a decir así sin ambajes, aquí en Guayaquil, que dicen, oye, es que la Liga Pro es de costeños, es de guayaquileños, no dejemos que se la lleven a Quito, como se llevaron la federación, entonces hay que apoyar a Lor, a Miguel Ángel Lor me refiero, porque sí está acá en Guayaquil. Y yo la verdad es que he pensado, a ver, más allá de que no se trata de tema de Quito y Guayaquil, el señor Regionalismo, Miguel Ángel Lor ya ha sido... regionalismo, perdón. Exacto, ¿por qué ese criterio regionalista no le hace bien ni al fútbol, ni a los futbolistas, ni a los hinchas? Sí, es que lo acababas de decir, Andrés. A ver, no es que se vaya, mira, cuando mencionábamos, porque es de Guayaquil, a ver, y lo acabas de decir, a veces nosotros nos dejamos llevar por el fanatismo, por el sentimiento. Cuando nosotros entramos a ser representantes de un escenario que tenemos que retribuir de la mejor forma esta herramienta, nosotros tenemos que saber que no se trata el regionalismo. El regionalismo, sí, que lo debatan entre las redes sociales, el hincha de uno, del otro, pero acá nosotros tenemos que saber de que no buscamos eso, buscamos esas políticas que mañana permitan y que reflejen de que esto sí se está haciendo bien. Después lo puedes poner en la Tacumba, en Esmeralda, en donde sea, puede manejarse el organismo. Pero el tema es de qué transparencia hablamos. Y hoy tratamos de invisibilizar todo o de centralizar todo en el cupo de extranjeros. No, si este es un tema que yo lo vengo exigiendo hace tiempo. Debemos sentarnos para replantear muchísimas cosas, porque el jugador no puede seguir tratando como a ustedes les dé la gana, señores dirigentes. Entonces, ¿para qué nosotros designamos un representante legal? Para que él se encargue de ser el vocero de los otros que están alrededor. Porque si no, todo el mundo hiciera un mercado, pues, mi estimado Andrés. Entonces, yo estoy acá y no tengo preferencia con ninguna prensa. Lo que le digo al señor Andrés, se lo digo a todos los medios en donde voy, sea vía telemática, vía presencial, porque ellos están claros que cuando se busca que se empieza a transparentar las cosas, allí es cuando ya pensamos a decir, a ver, ¿y cómo hacemos? Y yo no estoy acá ni para ser mediador, ni juez, ni parte, no. Yo estoy para hacer el trabajo tal cual debe de manejarse las cosas, mi estimado Andrés. Claro, Carlos, muchísimas gracias. Yo dejo al final de esto una importante, creo yo, reflexión. Los dirigentes de la Liga Pro y quienes apoyan a la actual dirigencia de la Liga Pro deben de tener claro de que esta política de los hechos consumados no funciona, porque si es que quieren llegar a los extremos que se llegó hace algunos años en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que los árbitros tuvieron que hacer posiciones de hecho y que fue algo lamentable, pero así sucedió. Y ya la federación en esa época tuvo que lidiar con el problema, ya con huelgas, paralizaciones, etcétera, etcétera, cuando seguramente pudieron haberlo eso evitado antes si no se hacían como que no era con ellos la necesidad de hablar. Aquí yo creo que la Liga Pro no se da cuenta del problema que existe y que
no pueden dejar que esto avance y que de pronto en algún momento quizás ya no está el mismo Carlos Tenorio, porque los dirigentes de la Federación de Futbolistas no son eternos, pues, ¿no? Pero en algún momento los jugadores van a decir, bueno, hasta aquí ya, hasta aquí, y me separan, y los perjudicados son los hinchas primero, esa es la gran verdad, y los futbolistas, obviamente, y su familia. Mira, Andrés, tú mencionaste algo y en varias intervenciones, una vez, me creo que era con Fabián Gallardo. Y vengo Ya, escuchando muchas cosas excelente diciendo, entrevista. mira, el gremio de futbolistas no es fuerte, no se hacen como los árbitros. Quiero que te diga algo, los árbitros no tienen gremio fuerte. ¿Sabes por qué? Porque los vulneran siempre. ¿Sabes qué es lo único que hacen los árbitros? El que no te pagan lo que vamos a dirigir. ¿Sabe cuándo un gremio es fuerte? Un gremio es fuerte cuando arma políticas reglamentadas. Entonces, cuando hay políticas deportivas reglamentadas, eso no se vulnera más. Para mí, los gremios que solamente salen cuando te deben 10 meses y dices no voy a dirigir, perfecto. Nosotros también como futbolistas podemos decir el tema. El tema es que manejemos políticas que todos... ¿De qué fuertes son los árbitros? Yo pregunto, Andrés, eso no es ser gremio fuerte. Hoy tiene una responsabilidad la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque la reforma estatutaria nos ingresa con voz y voto dentro de los congresos. Entonces te toca saber de que nosotros pasamos a ser parte de. Allí se puede plantear estas cosas. Pero ¿cuánto tiempo tienen los gremios? La lucha es de plantear políticas y que se respeten y que se ejecuten los reglamentos de estas políticas que se armen. No que el gremio es fuerte porque cuando no les pagan se para. Y yo te pregunto, ¿y así vas a vivir siempre? No, eso no es ser un gremio fuerte. Esto es querer hacer un gremio fuerte, basado desde el diálogo y la opinión de todas las partes, mi estimado Andrés. Muchísimas gracias, estimado Carlos. La verdad que ha sido una charla estupenda y para todos los que nos siguen el personaje el viernes igualmente. Nosotros vamos a despedirnos y en cualquier momento te volvemos a molestar. Solamente una inquietud final. ¿Qué opina Carlos Tenorio como ex seleccionado del Ecuador, hoy presidente de la Asociación de Fútbol del Ecuador, del futbolista, perdón, del Ecuador, sobre la elección del nuevo director técnico de la TRI? Bueno, Andrés, yo creo que ya lo he manifestado. Eh, no sé cuál es la planificación de la federación, pero para mí el tema no pasa por quién sea el entrenador. El tema pasa por cuáles son la reglamentación o las cláusulas que tiene el entrenador que va a venir aquí. Porque si vamos a contratar un entrenador solamente para que nos clasifique al Mundial, puede venir cualquiera, hasta yo lo puedo clasificar al Mundial. Ecuador hoy tiene que traer entrenadores que se vengan a apoyar y a aceptar las cláusulas que se le pongan. Nosotros queremos un entrenador que nos lleve a ser campeón de una Copa América, que nos lleve hasta lo más lejos de una Copa del Mundo. Eso es lo que tenemos que buscar, porque después, lo fácil, vienen, clasifican y acá nosotros aplaudimos. Pero yo te pregunto, si hablamos que tenemos un potencial, que la Liga Pro es la mejor, y vamos a seguir solamente aplaudiendo clasificar a la Copa del Mundo, Andrés, ese es mi criterio. Lo que necesitamos es ver para qué y qué entrenador estamos buscando, porque si están buscando un entrenador que diga, yo lo clasifico al Mundial y participamos y aplaudimos, traigan a cualquiera, traigan a cualquiera. Yo quiero ver cuáles son las cláusulas y las condiciones por las cuales vamos a empezar a contratar los entrenadores acá. Y para mí, deben ser entrenadores que se hagan responsables de que si acá no se empieza a cosechar logros, no vale de nada. Porque hemos tenido entrenadores como Hernán Darío Gómez, como el profe Suárez, Vale. entrenadores que ya no, exacto, que ya nos han clasificado y que han hecho muy buen trabajo. Pero yo te pregunto, ¿y ahora vamos a seguir buscando entrenador solamente o para qué? Porque sí, clasificamos al Mundial, está la rentabilidad económica Ah, y el resto, Andrés. no, Entonces, hay que dar los depende, próximos pasos. sí, hay que dar los próximos pasos. Entonces, lo que quiero saber es cuáles son las cláusulas que trae este contrato, porque veo
de que para que venga el profe Careca hay demasiado misterio. Hermano, para que llegue puedes poner un entrenador ecuatoriano que con la base de jugadores que tenemos y ahora con la reglamentación de la FIFA, nos están dando una invitación a la Copa del Mundo, por el amor de Dios. 6 cupos y medio y el repechaje. Entonces yo te pregunto, de 10 cupos, Ecuador debe estar caminando al Mundial. Entonces, ¿vamos a celebrar una clasificación al Mundial? No, 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 no. Queremos un entrenador que asuma las condiciones que nosotros como ecuatorianos buscamos. Ya queremos ver esta selección con esa camada de jugadores campeón de la Copa América. Si no, no vale ponerse acá de que firma o no firma. No, no, no. Vamos a ver a dónde apunta la federación, a dónde queremos extender nuestra posición ganadora, nuestra posición de estos chicos que tienen un potencial grande. Eso queremos ver, eso. Correcto. Gracias. ¿Los técnicos europeos cuajan acá, en América del Sur, o no? No, yo creo que cualquier entrenador, después que tenga el recorrido, y no tanto ni el recorrido, sino que asuma una responsabilidad y venga con una planificación clara, yo creo que con esa camada, con ese potencial de jugadores que hay ahorita, fácil llega lo más lejos. El tema es el sedentarismo, la comodidad del dirigente ecuatoriano. ¿Por qué? Está bien que el dirigente no haya jugado al fútbol, pero trata de manejar la parte dirigencial empresarial de una forma e involucra a los que verdaderamente te pueden aportar para que el fútbol maneje bien. ¿Me explico? Entonces, si ellos mismos contratan al entrenador y ellos mismos quieren ser los que dirijan, están equivocados. Entonces, contraten al entrenador que sea, mi estimado Andrés, el entrenador que sea, pero queremos saber a dónde apunta la federación. Entonces, vienen los entrenadores como el profe Gustavo Alfaro, como muchos, se clasifican y después te dicen, bueno, me deben dinero, allá va una demanda. ¿Y allí qué pasa? Ahí termina todo, ¿sí o no? Pero hay que poner, yo quiero ver las condiciones de los entrenadores que empiecen a venir de hoy en adelante, porque Ecuador tiene potencial tanto. La Liga Pro dice que el fútbol está más, con más razón, pues si antes que supuestamente la Liga Pro no estaba, fuimos más allá de. ¿Y cómo es que ahora nosotros que somos mejores no vamos a exigir a que un entrenador nos llegue a ganar la Copa América? Por lo menos la Copa América. Buena pregunta, gran pregunta. Esa es la pregunta. Muy bien, gracias al demoledor Carlos Tenorio, como dijimos a la entrada, sus nombres completos son Carlos Vicente Tenorio Medina, por estar con nosotros. Presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Nosotros vamos a hacer una pausa. Este programa se transmite hoy 5:30 de la tarde, mañana a las 9 de la mañana, sábado, el domingo a las 7 de la mañana, para que se afilien a nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Volvemos luego de la pausa con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya.